Pensando con el corazón. Este es un espacio en el tiempo donde se rememora en la historia el legado transmitido por todos los hombres que pensaron con el corazón, traspasando tiempos, edades y culturas para conducirnos a la esencia del ser. Todo esto es posible gracias a Radio Satelital 105.1 y a nuestro patrocinador Programa Voluntad, transmitiendo desde Valera, Estado Trujillo, siempre en compañía de nuestros guionistas y locutores Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Participa con nosotros a través del WhatsApp +58 424 714 36 55. Se abre cápsulas del corazón. Bueno, nuevamente dando la bienvenida a todos, de poder nuevamente estar acá en estos espacios, escuchándonos y sintiendo ese mensaje que transforma y que hace que surja en nosotros el pensamiento del corazón. Como ya les dije, siempre acompañada en estos espacios de mi compañero Raúl y con todas las intenciones y el sentir de poder manifestar lo que son los cambios del Hijo del Hombre. Pero primero voy a dejar que Raúl pueda saludarlos nuevamente para que sintamos su esencia y así podamos desplegar este maravilloso mensaje del día de hoy. Muy buenas tardes. Entonces, verdaderamente pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero aquí estamos con toda la disposición y agradeciéndole su paciencia para seguir entregando este conocimiento que tanto nos sirve para el día de hoy. Y como lo es, los cambios del Hijo del Hombre, como venía comentándoles, son cambios que no es cambiarse de ropa, no es cambiarse de lugar, no es cambiar los colores con los cuales voy a recibir un año, no es que voy a cambiar es cuando pase el año siguiente o el 2024 que me traerá, sino que tiene que ver es verdaderamente con unos cambios que son netamente espirituales. Es la necesidad de cambiar lo que a mí no me hace bien, lo que a mí no me reconstruye espiritualmente. Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, teniendo en cuenta que ya la semana pasada hablamos sobre el verdadero orden de los tiempos, que no tiene que ver con un calendario que determine un cambio ni profético ni histórico, sino que tiene que ver con la profecía. Se maneja en base a un calendario que es cósmico y tiene su propio calendario la profecía por cumplimiento. Hoy vamos a hablar de un calendario que no tocamos la semana pasada, que es el calendario de los días creadores. Entonces, feliz de estar con ustedes el día de hoy. Comencemos. Maravilloso, Raúl. Muchas gracias por esa introducción. Entonces vamos a ir viendo lo que son los cambios del Hijo del Hombre, entendiendo que esto sucede cuando se crece espiritualmente. Un verdadero cambio es cuando el ser humano crece espiritualmente, que es lo mismo que decir nacer de nuevo. Es que aparezca un hijo nacido de nosotros mismos, que es el Hijo del Hombre. Porque muchas veces nos preguntamos qué es el Hijo del Hombre. Eso está mencionado y que en muchas religiones solamente le dieron ese atributo a Jesús. Pero que nos damos cuenta que es una condición que se presenta en todo aquel hombre que nace de nuevo. Es decir, que crece espiritualmente, que crece de manera interior. Porque la misma palabra lo dice, tiene una condición, hijo de hombre. Es decir, el resultado de hacer un completo cambio dentro de nosotros. Es algo que nace. ¿Por qué? Porque lo gestamos, lo sentimos. Así como se da un proceso de parto en una mujer, así mismo sucede en nosotros. Lo pensamos primero y trabajamos hasta que se dé un resultado o hasta que se llegue a tener ese ser vivo que uno desea contener por dentro, que es
un hombre espiritual, veámoslo así, o una mujer espiritual, si lo vemos por género. Pero que nos vamos a dar cuenta que ahorita hemos visto que como se está finalizando un ciclo anual, pues todos dicen, no, ya viene el 1 de enero, un nuevo año, voy a ser una nueva persona. Y no comprenden de que no hay fechas para hacer cambios o para los acontecimientos. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de cambio. El ahora siempre es un proceso de cambio. Y eso va a determinar de que el tiempo que nosotros queremos que llegue, primero tiene que llegar en nuestro pensamiento, para que se pueda hacer manifiesto fuera. Y así mismo sucede con las profecías. Como Raúl muy bien nos dijo, la profecía no se basa en fechas, sino en símbolos y en acontecimientos a través de un hombre espiritual que comprende los cambios que necesita realizar. Porque la profecía es algo muy importante. Es la manifestación de los cambios espirituales que tiene el hombre. Es decir, el producto de un cambio espiritual. Y entonces quiere decir que una profecía se cumple cuando un hombre cambia en el aspecto de ser carne a comenzar a ser espíritu. Él mismo es el que la ejecuta, la comprende y la hace manifiesta. Entonces nos vamos a dar cuenta que ya descubrimos en la semana pasada, en el universo no hay mes o día que determinen acontecimientos proféticos o cambios espirituales. El 1 de enero voy a ser alguien nuevo, dice, como ya vimos. O en enero se acaba el mundo, todo lo que la gente siempre determina sin comprender el verdadero significado que tiene cada una de las acciones que vamos a realizar. Pero Raúl fue muy claro cuando nos dijo, cada una de las profecías o cada uno de los acontecimientos que nosotros estamos viendo tienen una unicidad con lo universal, con lo cósmico. Es decir, que cada uno de los astros cumplen su ciclo de resonancia según la frecuencia espiritual del planeta y la de su humanidad. Y todo esto lo hace con un símbolo, con un significado para la permanencia de la vida en la Tierra. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta. Bueno, pedimos disculpas si a veces se escucha un poco bajo, ya que estamos teniendo un poco de problemas acá con la parte técnica, pero ya lo vamos a tratar de solucionarlo. Entonces nos vamos a dar cuenta que los cambios que nosotros verdaderamente queremos hacer, los tenemos que hacer junto con el universo, Raúl. No es algo que está desligado. No es algo que nosotros cambiamos solo y ya. Tenemos que cambiar en unicidad con también la resonancia y la vibración que está en la que está también el planeta Tierra y en la que está todo el universo, para poder generar un proceso verdadero y permanente. ¿Qué vas sintiendo tú hasta aquí, Raúl? Entonces, muy interesante lo que nos estás comentando, y eso nos va a dar la introducción a lo que es el proceso que estamos viviendo actualmente. Porque, ¿cómo podríamos explicar que funciona, por qué nuestros cambios o por qué debe hacer un cambio el Hijo del Hombre? Y entonces nos damos cuenta que los astros cumplen su ciclo de resonancia según la frecuencia espiritual del planeta y su humanidad para el equilibrio y permanencia de la vida. Quiere decir que todo lo que se genera, la frecuencia que emite el Sol, la frecuencia que emite el movimiento de las galaxias, la razón de nosotros estar en una colita de la galaxia, todo eso determina una necesidad de entregar una frecuencia exacta a cada ser vivo, y en nuestro planeta funciona igual. Entonces, nuestro planeta está, vamos a decirlo así, codificado o inteligentemente conectado a nuestra frecuencia de pensamiento. ¿Qué significa esto? Que ella
va a desarrollar una energía suficiente para mantenernos vivos, para darnos lo que intelectual y espiritualmente nosotros necesitamos, para mantener lo que es el equilibrio. Y en la medida que ella va determinando, vamos a decirlo así, en la medida que la humanidad va desarrollando cualidades espirituales, entonces ese planeta o nuestro planeta se va dando cuenta y va elevando su vibración o la cantidad de energía que nos genera o que nos entrega. Entonces verdaderamente es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque hoy en este programa de los cambios del Hijo del Hombre nos vamos a dar cuenta de que al nosotros ser un hijo de Dios producido por nosotros mismos, todavía nosotros no somos, vamos a decirlo así, un espíritu que está ya hecho en su totalidad. Nosotros estamos en formación, en gestación. No podemos pensar que nosotros fuimos creados como un cuerpo y cuando este cuerpo fenece o acaba sus signos vitales, ya no da para más y no continúa la vida. Eso ya no cabe en nuestra inteligencia, entendiendo que el proceso de la vida es continuado. Entonces, para nosotros comprender esto, debemos saber lo que hablábamos en los programas anteriores, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro origen, muchas condiciones, pero principalmente lo que le dijimos en el programa anterior que teníamos que conocer, que se llaman los días de creación, que es la conformación de cómo un ser humano es creado, no cómo se crea un planeta, porque los días de creación no tienen que ver con lo que está en el Génesis, que nos habla de la formación de un planeta en 7 días. Hoy vamos a conocer que eso es netamente espiritual e individual en el hombre y colectivo como humanidad. Pero eso va a determinar que nosotros podamos comprender que cuando nosotros encarnamos en este planeta es para apenas irnos formando dentro del útero de la creación. O sea, todavía la luz que desde el origen mismo de la creación pensó nuestro creador cuando nos vio a nosotros, apenas se está gestando, creando, vamos a decirlo así. Estamos apenas en el útero de la misma creación para ser quien verdaderamente nosotros vinimos a ser. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros hemos creído que los cambios tienen que ver con fechas y con horarios y con cosas, estamos errados. Entonces debemos saber cuáles son verdaderamente los cambios que determinan, primero, el nacimiento del Hijo del Hombre, segundo, los cambios que verdaderamente van a quedar en evidencia o van a generar una situación diferente dentro de nuestro accionar, ¿verdad? Y ahí vamos a entender lo que hablábamos de la resonancia, porque la frecuencia del pensamiento que maneja esta humanidad que habita acá se mide en escalas de energía y vibración, como le decía. Entonces, al nosotros manejar una escala de energía y vibración, quiere decir que hace un año la vibración de nuestro pensamiento no era igual, hace 10 años tampoco, hace 100 y 1000 años tampoco, porque nosotros, como estamos en proceso de gestación, asimismo lo hace un niño. La frecuencia que el bebé emite dentro del vientre de su madre no es la misma al principio que cuando ya va a nacer, ¿verdad? Es una frecuencia diferente. Quiere decir que es un proceso de crecimiento espiritual y que energéticamente se manifiesta. Entonces sí, verdaderamente hay un proceso de cambio que es evidente y que nos determina como escaloncitos, vamos a decirlo así, como que vamos avanzando. Y esto determina, porque esto determina verdaderamente los cambios, porque cuando la humanidad de forma colectiva emite una energía de luz más fuerte,
automáticamente obliga a cambiar y a generar nuevos mecanismos de aprendizaje espiritual para su humanidad. Entonces, fíjate cómo funciona, cómo es de inteligente nuestro planeta, la creación, el universo, que maneja esta información de una forma tan interesante, pues. ¿Cómo ves esa parte? Bueno, eso es muy importante porque nosotros acá, el espacio se llama Pensando con el Corazón. Y nos vamos a dar cuenta que el primer cambio que nosotros tenemos que tener es en el pensamiento, ya que él es el que maneja la frecuencia y la vibración en nosotros. Es decir, que más que sea algo físico, como dices tú, una ropa o algo externo en mi cuerpo, realmente el verdadero cambio en el ser humano se comienza a dar es en el pensamiento, es el único que cambia constantemente. Es decir, como dice Raúl, su vibración y su frecuencia en la medida en que avanza o que camina el hombre por este tránsito llamado vida, pues va generando esas variaciones. En algunos disminuye, digámoslo así, cada vez su frecuencia es más densa y su vibración, pero en algunos es más sutil y comienza a ser más elevada. Todo va a depender del conocimiento y de la acción que maneje día a día. Entonces, es necesario que nosotros comencemos a generar todo lo que Raúl muy bien nos dijo va a ser instrumento indispensable para poder comenzar a realizar estos cambios. Para eso es necesario, hacernos conscientes de qué es lo que evita que yo sea cada vez más espiritual, porque algunas personas confunden lo espiritual con la religión. Creen que son personas espirituales porque simplemente asisten a un templo, a cualquier lugar, solamente los domingos. Pero lo espiritual va mucho más allá de solamente hacer presencia en un solo lugar. Lo espiritual o la espiritualidad se le atribuye a una condición de pensamiento, palabra y obra. Es decir, que estas tres tienen concordancia. Es decir, lo que piensa, lo que siente, lo que habla y lo que hace son condiciones que verdaderamente demarcan la vida o el conocimiento espiritual que esta persona posee y piensa en su corazón. Para eso es necesario nosotros comprender que todo aquello que atiente contra la conciencia es una acción que nos hace cada vez menos espirituales, es decir, que no va a producir un cambio y en nosotros no se va a formar esta medida de hijo de hombre, que es una condición de hacerse una con el Creador. Eso es el hijo del hombre, un ser que es uno con el Padre. ¿Cuáles son esas condiciones, Raúl? Digámoslo así. Bueno, todo aquello que genera daño en mí, como vicios, como sufrimientos, todas estas cosas que estancan tanto mi pensamiento como mis obras y no me permite avanzar. Al contrario, me enferman hasta consumirme completamente, de manera física. Pero todo aquello que transforme, todo aquello que libere, pues esto es parte del verdadero cambio y es pieza fundamental para que se dé este nacimiento del Hijo del Hombre. Fíjate entonces que es importante comprender esto, porque si nosotros sabemos que las profecías anuncian tantos cambios, tanto externos como internos, entonces tenemos un ejemplo en nosotros mismos, porque cuando nosotros mismos hemos tenido un vicio y el cuerpo buscaba por todas partes las formas de protegerse y de anunciar que estaba sufriendo daños, porque el mismo cuerpo siempre anuncia eso, ¿verdad? Siempre nos, de alguna forma muestra algún síntoma que determina que estamos violando la identidad real de nuestro cuerpo haciendo cosas que lo degeneran o que lo dañan.
Y entonces esto lo hace el cuerpo anunciando y anuncia y trata de mostrar. Y cuando nosotros cambiamos ese hábito, el cuerpo automáticamente se adapta a las nuevas formas de pensamiento, se transforma y se sana. Esto es lo que nosotros hemos conocido como milagro, cuando hemos realizado un proceso de transformación y de cambio. Entonces, verdaderamente, ¿qué pasa si nosotros eso que nos sucede por dentro en el micro lo llevamos al macro y nos damos cuenta de que nosotros somos quienes van a determinar el cambio para este planeta? Porque así como nosotros o el planeta nos anuncia que hay una degeneración, que debe haber una transformación, que se le está haciendo un daño al planeta y a nosotros mismos, pues entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que al nosotros cambiar va a haber una transformación automática en esa frecuencia de pensamiento. Y entonces, pero esos cambios no son desordenados. Esos cambios tienen una forma exacta, puntual, perfecta y creadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que así como un bebé tiene un proceso natural y específico y muy perfecto dentro del vientre de la madre, que determina un tiempo para formar su corazón, un tiempo para formar su médula, un tiempo para formar sus órganos, un tiempo para formar sus extremidades, un tiempo para formar y madurar todo su cuerpo, y un tiempo para nacer, que casi siempre es exacto dentro de sus procesos. Quiere decir que asimismo nosotros como ser espiritual no podemos creer que nuestros cambios sean desordenados o a lo loco o tal vez sí, tal vez no, sino que esos cambios también son exactos para nuestro proceso de creación o de formación. Veámoslo así, si seguimos siendo bebés y seguimos dentro de nuestro propio útero, porque todavía nos estamos formando para poder ser ese hijo del hombre. Entonces, bueno, en este momento lo vamos a dejar con una pequeña canción que se llama Todo Cambia, de Mercedes Sosa, para que la pueden buscar, y las personas que están en YouTube que puedan buscar también la canción y escucharla. Estás escuchando Pensando con el Corazón. Este espacio es posible gracias a Radio Satelital 105.1. Estamos en vivo también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres participar, contáctanos al WhatsApp más 58 424 714 3655. Todo cambia, nos dice Mercedes Sosa. Y de verdad que una canción muy hermosa que pueden buscar en YouTube o en el medio que tengan para encontrar las canciones. Y se van a dar cuenta de ese mensaje tan poderoso que nos transmite, así como ustedes lo están viendo y lo están escuchando el día de hoy. Entonces, así como la tierra cambia, así como el cabello cambia, así como nuestro pensamiento cambia, entonces nosotros tenemos que recibir verdaderamente los cambios como algo natural y como algo portentoso para nosotros, y como algo que no es extraño, nos dice Mercedes Sosa. No es extraño que nosotros cambiemos, es completamente natural. Y como les decía, esos cambios no deben ser de forma aleatoria o desordenada, sino que nuestro propio Creador, aquel Jesús que como verbo se hizo carne y como anciano de días, ha elaborado un plan para nuestro propio desarrollo espiritual, o más bien para el desarrollo espiritual de las humanidades que sobre él o que en él subsisten. Entonces él elaboró y tejió un plan que nosotros se nos dio a conocer como los 7 pasos gestores e impulsos motores
para el ascenso del hombre, y nosotros los comprendemos mejor como los 7 días de creación. Estos 7 días de creación fueron traídos para determinar cómo cada uno de nosotros iba a ir aumentando esa frecuencia de pensamiento, ese pensamiento del corazón, como cada vez iba a ir manifestándose más, y cómo la luz que emite esa frecuencia dentro de nuestro corazón cada vez iba a ser más grande. Entonces se determinó un plan que fue, vamos a decirlo así, dado en nuestras manos para que nosotros tomáramos conciencia de cuál es nuestro propósito de vida, porque siendo víctimas de la incidencia de la cual constantemente vivimos en este planeta, con esa fuerza oscura que trata de manipularnos y dañarnos, pues verdaderamente se necesitó que nosotros tuviéramos esta información para que verdaderamente comprendiéramos cuál es nuestro propósito de vida, quién lo creó y cómo nuestro ascenso o nuestro crecimiento es completamente espiritual. Maravilloso, Raúl, porque aquí es en donde se centra todo el cambio del Hijo del Hombre. En lo que Raúl muy bien nos explicó lo que son los 7 días de creación, que son escalas del pensamiento del corazón, no cualquier pensamiento, es el pensamiento del corazón, el que va teniendo estos impulsos y va de digamos, en escala de ascenso, siendo la escala de ascenso lo que impulsa a avanzar o digamos o a crecer, es la ley de la comprensión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a ver la importancia que tiene la comprensión para que nosotros podamos transformar el pensamiento. Y es que los días de creación fueron mencionados por Jesús, como muy bien Daniel le decía en el Antiguo Testamento, el anciano de los días, y él los demarca en el Génesis, también nosotros lo vamos a ver que lo tocan, pero como 7 días de la semana, siendo que era un plan de ascenso y que ha sido el plan diseñado para el hombre terrestre, para que pueda ascender, como muy bien lo dijimos, en cuanto a vibración y frecuencia espiritual. Que lo mencionaban como 7 días, así común y corrientes como lo vemos en la semana, pero es mucho más allá. Y que Jesús hizo mención de él en varios pasajes, cuando decía que al tercer día resucitaría el Hijo del Hombre. Y cuando decía, hay un pasaje donde menciona también que ir y decirle a aquella zorra de Herodes que yo sacaré demonios, sanaré y curaré a los enfermos hasta el tercer día. Y es que todo esto tiene una condición muy importante, porque él es el creador de los días de creación. Él los conoce muy bien. Por eso él le fue dando las mecánicas y vino para enseñar durante todo su tránsito de vida cómo salir del impulso en el que estamos estancados. Lo enseñó a través de la obra viva, siendo la importancia que tiene comprender entonces todo lo que es la vida de Jesús. Porque él da el sendero o el camino, él mismo lo dijo, yo doy el camino para llegar al de la vida luz, que es el 7º día de creación. Entonces, nosotros, el ser humano, está ubicado dentro de la escala de los días de creación, que es muy importante que investiguemos este conocimiento. Este conocimiento fue entregado por los hombres de las Pléyades como una profecía en la década de los 70, y que nosotros lo podemos buscar como los 7 días de creación, entregado en esos años, y que nosotros lo vamos a ir viendo cómo se van dando por impulsos. Pero vamos a comprender que en el mensaje que entregaron dice que el hombre está ubicado en el 2º día de creación, 5º impulso, siendo el 2º día de creación el día de la vida razonada. Es decir, que nosotros en este tiempo estamos gestando la razón, es decir, estamos aprendiendo a razonar dentro de la escala de ascenso espiritual. El corazón está aprendiendo
la razón, cómo trabaja la razón. Pero nos dice que el quinto impulso está, está escrito o está entregado de la siguiente manera. Siendo el quinto las creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogma, veneración de Dios, religión del miedo, creencia en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. En este estado de posición se encuentra actualmente el planeta Tierra con la raza humana que lo puebla. Entonces nos vamos a dar cuenta que el quinto impulso, Raúl, son las creencias. Entonces es muy importante comenzar a comprender estos impulsos, porque si los hombres de las estrellas dicen que apenas estamos en un segundo día de 7, quiere decir que el primer día fue la vida primaria, se llama, vida inicial o primaria. Entonces lo que nosotros conocemos como el hombre primario, el hombre neandertal, es ese hombre que fue desarrollando su frecuencia de pensamiento a lo largo de miles de años y que fue avanzando pasito a pasito dentro de ese periodo, porque un día no podemos verlo como se ve acá, sino lo vamos a entender como un periodo de tiempo donde determina un proceso de desarrollo. Eso fue el primer día inicial de la vida primaria. El segundo día, que nos dice Andrea, de la vida razonada, es cuando el hombre comenzó a desarrollar la razón, o sea, a poder conectar y empezar a darle lógica a todo lo que estaba aprendiendo a ver por fuera. Eso determina este segundo día. El tercer día que nos habla Jesús es el día de la vida intelectiva, o de la vida espiritual o intelectual. Ya el hombre avanza sobre la razón y se da cuenta de la realidad del espíritu y lo que anima la materia. Eso, y a medida que vayamos avanzando en los días de creación, nos vamos a dar cuenta que el cuarto es el de la vida real, o sea que todavía no vivimos la vida real. El quinto, el de la vida creacional, donde verdaderamente comprendemos los principios creadores. El sexto día es el de la vida espiritual, cuando nosotros empezamos a vivir con un cuerpo de espíritu verdaderamente. Y el séptimo determina el día de la vida luz. Esto quiere decir que ese séptimo día es cuando ya nosotros verdaderamente salimos de un útero creador y comenzamos realmente a ser la luz que somos. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Infinidad de tiempo, infinidad de espacios, infinidad, vamos a decirlo así, de eones que vienen desde el primer día, desde hace 4.500 millones de años o 4.200 que duró el primer día hasta hoy. Entonces ya podemos ver que si apenas estamos en el segundo y hace 4.500 millones de años que vivimos aquí, quiere decir que el tiempo para la creación de una humanidad es muy largo, pero muy perfecto. Es por eso que nosotros a veces nos creemos como de repente que no es capaz o que no es la gran cosa, pero es porque apenas somos bebecitos que estamos conociendo quiénes somos. No es porque no lo seamos. Entonces, como nos dice Andrea, en ese segundo día a nosotros se nos, vamos a decirlo así, llegamos a una frecuencia o a una vibración de pensamiento donde nosotros mismos llegamos a un punto de ir más allá de lo que veíamos y comenzar a crear formas de pensamiento. Esas son las creencias. Formas de pensamiento que uno empieza como a sacar conclusiones en base a la razón. Y luego, cuando la verdad llega, eso determina que cada uno de nosotros pueda encontrar verdaderamente la verdad y sale de esa creencia. Pero hay un detalle importante acá en este impulso, que aunque fue creado por el anciano de los días, Jesús, la otra fuerza se valió de estos
impulsos o de los impulsos donde el hombre comenzó a crear nuevas formas de pensamiento, o donde desde el tercer impulso comenzó a tener una creencia, cuando llega aquí al quinto, esta otra fuerza o esta fuerza oscura se vale de que nosotros estamos imaginando cosas para poder comprender lo nuevo, se vale de esto y empieza a generar en nosotros respuestas erróneas o creencias inexactas o falsas de la realidad. Y eso fue lo que produjo un estancamiento en nosotros. Por esa razón nosotros ya tenemos desde esta sociedad, desde que tenemos 75.000 años estancados en la razón, en las supersticiones, en el miedo al demonio, en la influencia de las iglesias, en los dogmas que nos esclavizan, en la veneración de dioses impostores, en la religión del miedo, en las creencias en castigos infames, en cielos y juicios. ¿Por qué? Y eso lo podemos ver, cómo a nosotros se nos puede estancar en un impulso de pensamiento y en una creencia. Eso lo vamos a entender si comprendemos que en este quinto impulso es donde lo malo se normalizó. Ahí es donde nosotros comprendemos esto. Porque nos pusieron a creer en el Dios de los ejércitos, como si Dios hiciera guerra. En el de los sacrificios. Nos pusieron a sacrificar especies. Nos llenaron de vicios y nos lo hicieron cotidiano, como algo bueno, como algo normal. Nos hicieron ignorantes de nosotros mismos y nos dijeron, no, tú eres solo carne. Ahí eso nos estanca, porque si nosotros la razón la usamos para conseguir nuestro espíritu y lo que es real, y nos dicen mentiras, entonces se nos estanca. Nos estancaron en la identidad. Supersticiones sobre Dios y sobre lo espiritual. Entonces nos dijeron que lo espiritual son espectros que aparecen en la noche. Y nos dijeron que Dios es cualquier cosa, depende de la religión. Dios puede ser una piedra, puede ser una estatua, puede ser un árbol, puede ser cualquier cosa. Y eso nos seguía estancando, o nos sigue estancando como humanidad. El odio también estanca, porque el odio es lo contrario a la unidad. Es lo que me separa del semejante, es lo que me separa de mi propia identidad. Imagínense, tan fuerte es el odio que a nosotros nos han puesto a pensar separados de Dios, de nuestro propio creador. La ira, cuando nosotros tenemos ira, también eso nos estanca. El desprecio hacia los demás, hacia toda la creación, por supuesto que me estanca espiritualmente, porque entonces sucede que yo no comprendo que todos somos parte de la misma vida. Y las creencias en avatares y gurúes para todos. Para ser rico, yo creo que el que sabe es tal persona. Para el deportista, entonces mi ídolo es el deportista de tal deporte. Y no hay nadie mejor que este. Y yo quiero ser como el otro. Y yo quiero ser como este cantante. Y solo él me va a enseñar a cantar. Y solo él me va a llevar a la fama. Y nos olvidamos de verdaderamente servir a quien nos creó. Y nos volvemos idólatras de ellos y nos estancamos. La adoración a lo material. Creer que tener es lo que va a determinar el avance de nosotros como persona. Y no es así. Porque mi espíritu no se nutre de la materia. Se nutre del espíritu, del aprendizaje, del amor y del desarrollo espiritual, que como tú muy bien lo decías, el desarrollo espiritual es la forma como yo empiezo a desenvolverme y a aprender de la vida. Entonces, si eso es un desarrollo espiritual, o si eso es una vida espiritual y no tiene que ver con rezos y con escapularios, entonces el yo perfeccionarme tiene que ver con eso, el yo aprender espiritualmente, y la materia queda a un lado. Hay algo muy interesante que también está aquí dentro de este quinto impulso: el ateísmo. El ateísmo es una creencia. Aunque las personas piensan que el ateísmo es la negación de Dios, y ciertamente es así, el ateísmo es una creencia porque no pueden comprobar que Dios no existe.
Entonces también las personas, por rechazo a esos falsos dioses, entonces caen en el ateísmo como una nueva forma de creencia que también nos estanca en el espíritu. La manipulación, el querer manipular a las personas, engañar, mentir, todo eso forma parte del quinto impulso. Santa Claus, al ser una imagen falsa, es el quinto impulso. Es creencia, es estancamiento. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos sobre Santa Claus, a pesar de que es, vamos a decir, una forma muy alegre de vivir un momento, los estamos estancando espiritualmente, los estamos atrofiando espiritualmente. Cuando le hablamos de que en el año nuevo ellos van a ser una persona diferente, o cuando cumpla años va a ser otro, cuando el niño quiera hacer algo y que eso lo determine una fecha específica, los estamos llenando de creencias, los estamos llenando de quinto impulso, los estamos estancando en el espíritu, porque los estamos llenando de mentiras, los estamos llenando de ilusiones y de fantasías que no conducen hacia un desarrollo verdaderamente espiritual. Y entonces todas estas condiciones pertenecen al quinto impulso, porque la fuerza contraria las colocó allí para estancarnos en la ilusión, sustentados en la creencia. Ellos sustentaron todo en la creencia ciega. Pero la creencia verdaderamente es el mecanismo por el cual el ser humano se cuestiona para buscar nuevas alturas de sabiduría y comprensión de la vida. Pero al encontrarse en un sistema de control donde el mal es normalizado, se lo cree y se estanca. Eso es lo que hemos conocido como el quinto impulso. Pero ¿y cuál será la siguiente escala de frecuencia de pensamiento o escala de vibración que nosotros adquirimos cuando comenzamos a salir de allí? Es muy importante lo que tú estás explicando ahora, porque el impulso de el cambio del pensamiento lo va a determinar factores muy indispensables para que se puedan realizar. Hay algo muy importante que tú dices: en la medida en que el ser humano comprende la verdad, siendo la verdad uno de esos factores fundamentales para que se dé este cambio, la creencia, como muy bien lo dice Raúl, no es mala, porque en sí el impulso, sin la incidencia de Satanás, de las tinieblas en el pensamiento del hombre, sería el de la creencia en fuerzas superiores, siendo que cada uno de nosotros sabemos que existe una inteligencia superior o una conciencia creadora por encima de la de nosotros, que es la que ha dado toda la vida, porque todo dentro de la vida no puede nacer del caos, tiene que haber nacido de una inteligencia muy organizada, ya que todo tiene una estructura completamente organizada. Ayer casualmente estaba leyendo una imagen que decía, un texto indio que dice: nunca he visto un pájaro celebrar el fin de año, ni ningún día especial marcado en un imaginario calendario, pero sí lo he visto celebrar la vida cantando y volando a diario. Y eso mismo que cada día de su vida hace mi amigo pájaro es lo que le deseo hoy y siempre a todo ser humano. Y es ahí en donde se derrumba la creencia, porque nos vamos a dar cuenta que el cambio es día a día. En el momento en que comprendemos que la vida es en el momento en que nosotros entendemos que está aquí, está ahora presente en cada uno de nosotros, en la medida en que yo cambio el pensar, en la medida en que yo comienzo a comprender. Y entonces vienen lo que son los factores fundamentales que Raúl estaba indicando, que vendría siendo el sexto impulso, siendo que nosotros hemos estado estancados en el quinto durante miles de años. El ser humano se estancó en las creencias, en infiernos, en purgatorios, en juicios. Es muy importante que dejemos de juzgar, porque eso es una parte de la manipulación de la oscuridad en el hombre. Y nos dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer, digámoslo así, o el primer cambio que se va a dar en el pensamiento es que vendría siendo el sexto impulso, es decir, el avance a través de la ley de la comprensión, es el primer conocimiento de la realidad verdadera, siendo que
existe mucho conocimiento en este mundo, pero no todo es verdadero. Es decir, no todo lleva a que el hombre reconozca su identidad o llegue a la identidad dentro de la luz. Investigación. Impulso del conocimiento y primeros conocimientos espirituales. Entonces no son cualquier conocimiento, Raúl, son conocimientos espirituales. Y sus ejercicios. No vamos a dar cuenta que aquí no entra la metafísica ni nada de esas vertientes donde sí existen lo que son rituales. Pero Jesús muy bien lo explicó en el Evangelio de Acuario, donde decía que el proceso espiritual del hombre, no tan literal como lo digo, pero sí más o menos nos indica que el proceso espiritual del hombre se da de manera natural. No existe una acción o un ritual específico para que el hombre sea más espiritual. El hombre es como una planta que tiene que ser regada y a su debido tiempo dará fruto. Es decir, los ejercicios espirituales que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a hacer es perdonar, amar, respetar. Todos esos son ejercicios que solamente el espíritu puede realizar. No lo realiza ninguna otra acción. El libro Yo Soy Tu Ser muy bien lo manifiesta a través de la editorial Sorracer, donde nos dice que el hombre que es espiritual es el único que puede perdonar, porque el perdón viene del espíritu, no viene de la carne. Entonces aquel hombre o aquel ser humano que pide perdón y que reconoce el error es un hombre que es verdaderamente espiritual. Entonces esos son los primeros ejercicios que nosotros comenzamos a realizar, porque ya se comienza a manifestar en nosotros la fuerza del ser. Saneamientos espirituales. Aquí es fundamental y clave, porque Raúl muy bien lo dijo, o anteriormente lo manifestamos. Son las cosas que enferman. El quinto impulso enferma al hombre. Las emociones, todas esas situaciones desbordadas son las que las enferman, pero no enferman la carne, enferman el espíritu. Y aquí comenzamos a comprender que la enfermedad es del espíritu. Fenómenos paranormales. Aparece la parapsicología y es esa forma de nosotros comprendernos por dentro. Ya comienza, digámoslo así, se comienza a cumplir el código 48 de la lógica. Silencio. Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Es decir, comienza a entender los procesos espirituales que están sucediendo dentro de él y que el mundo no se los puede explicar o darle de manera científica, porque el mundo no trabaja con el espíritu. Si usted va y le habla de sus cambios espirituales, es posiblemente que lo tilden como otra cosa. ¿Por qué? Porque el mundo, la ciencia del mundo no tiene espíritu. Por eso no va a saber reconocerlo. Por eso es que aparece la parapsicología, que es comprender los cambios que uno tiene de manera interior. Se conoce en forma inicial los dones del espíritu. Las facultades son demostrables. Aparecen los dotados. Aquí comienza el proceso de gestarse. Para pasar a un séptimo impulso y así poder pasar al tercer día de la vida intelectiva y espiritual, como muy bien nos lo mencionó Raúl, donde nos dice que aquí el pensamiento dice: primer gran impulso del conocimiento y la sabiduría. Se inicia la gran interpretación del símbolo y de la verdad. Ya el corazón comienza a comprender las escrituras. Y no solamente comprenderlas, las comienza a hacer vivas, porque se da cuenta que es letra viva. Aparecen los conocedores de la verdad, se unifican los verdaderos espiritualistas, se forman círculos de la real interpretación. Ya comienza a vivir en base a la verdad. Se interpretan claramente las escrituras. Son procesos que se tienen que dar en el pensamiento para que el hombre pueda ser espiritual. Si no se cumplen estas dos condiciones, entonces así vayamos todos los días al culto, a cualquier lugar, pero si no podemos comprender y hacer viva la palabra del Cristo, entonces seguimos en el quinto impulso estancados y posiblemente sigamos enfermándonos, sigamos viviendo con miedo, sigamos haciendo juicios, sigamos realizando todas estas acciones. Y es aquí donde el hombre comienza, en el séptimo impulso, a darse cuenta de la luz y a nacer el Hijo del Hombre en él. Para entrar a lo que es el tercer día de la vida intelectiva y espiritual, y ahí es en donde se da
el proceso de resurrección que tanto mencionó Jesús. Entonces la resurrección no es un proceso de la carne. La resurrección es un proceso del pensamiento del corazón. Por eso este programa se llama Pensando con el Corazón. La resurrección viene en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Entonces, fíjense qué interesante lo que nos está hablando Andrea el día de hoy, porque en el quinto impulso que yo les hablaba, ahí no existe hijo de hombre. En la creencia, en el pensar, en lo que me dicen las noticias y aceptarlo todo como verdad, en lo que dice todos los medios de comunicación, los muñecos de altavoz, en pensar en todo lo que hablan, todos los que se hacen representantes dignos de cualquier institución y que no represente para mí una necesidad de buscar y de verdaderamente corroborar que eso es la verdad, me mantiene ausente de ese hijo de hombre que debe estar formándose por dentro, pero que como no estoy trabajando en eso, no estoy haciendo cambios para corregir y para llegar a ese punto, pues entonces ese hijo de hombre no puede nacer o no nace de forma de vamos a decirlo así, de forma mágica, porque lo que nosotros llamamos milagro tiene que ver con un proceso personal, individual, con cambios. Los milagros son cambios. Los milagros no es esperar que algo pase porque sí, como al azar, como si la creación fuera hecha al azar. Entonces, vamos a partir de hoy a comenzar a comprender estos tres impulsos finales que determinan el cambio para la humanidad. El cambio para que nazca el Hijo del Hombre, pero también para que la vida en este planeta se transforme. Porque el nacimiento del Hijo del Hombre, aunque es individual, debe llegar a ser en la colectividad de todos los seres humanos que estamos viviendo acá, porque eso debe ser natural en nosotros, que conozcamos este plan y que verdaderamente sepamos cuál es nuestra naturaleza de pensamiento. Ya ustedes se van a dar cuenta que cuando hablemos de quinto impulso, estamos hablando de las creencias, estamos hablando del estancamiento, estamos hablando de la manipulación donde ellos nos hicieron. Aunque no se ha programado así, pero allí fue donde se nos estancó, allí es donde, como bien lo dicen los hombres de las estrellas, allí es donde está la humanidad actual con toda esa organización de control que los mantiene sometidos y que nos mantiene sometidos en el pensamiento. Entonces que nosotros cuando cada uno de nosotros nos hemos hecho preguntas y hemos investigado y hemos buscado la verdad, es porque ya saltamos de allí. Nuestro corazón empezó a pulsar más fuerte, empezó a tener mayor identidad y dijo, no, yo tengo que conseguir mi primer conocimiento de la realidad verdadera y yo lo voy a corroborar y lo investigo y ese impulso me lleva a conocer más, a buscar más, a sanarme, como bien decía Andrea. Entonces ya ahí estoy en el impulso siguiente o en una frecuencia de pensamiento mayor. Cuando yo empiezo a descubrir que hay tanto conocimiento como el que nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de estos programas y empiezo a buscar y a investigar y a nutrirme de estos conocimientos, llega el momento en el que avanzamos en frecuencia, avanzamos en nivel espiritual o en nivel vibracional y avanzamos al séptimo impulso, que en este segundo día sería el impulso final para pasar a un nuevo día o a un nuevo tiempo o al tercer día creador, que bien nos hablaba Andrea. Entonces eso va a determinar que yo ya estoy como paradito ahí en la puerta formándome. Aquí sí existe el Hijo del Hombre, ya se está gestando, ya se reconoce, ya se empieza a sentir que sus cambios están haciendo que nazca algo por dentro, que nace algo más grande, que nace una verdadera identidad, un nuevo ser. Entonces verdaderamente aquí en este séptimo impulso del segundo día creador
ya verdaderamente por los cambios que ha hecho desde que empezó a buscar en la investigación del impulso anterior o de la frecuencia de pensamiento anterior, entonces ya por fin empieza a salir a la luz o a manifestarse ese nuevo ser que muy bien uno se da cuenta cuando en las personas uno dice, ¿cómo has cambiado? Parece que eres una persona más consciente, eres más amable, eres más alegre. Entonces sí, verdaderamente nosotros podemos darnos cuenta cuando el impulso de nuestro pensamiento ya ha avanzado. Pero eso no quiere decir que yo me haya quitado todas las creencias, porque como esto es un proceso de investigación, de conocimiento y de aplicación, hay muchas cosas que yo todavía no he comprendido y que todavía me hacen pisar ese quinto impulso en creencias, ya no por manipulación, sino por ignorancia de lo que es real. Entonces verdaderamente yo tengo que ir nutriéndome mucho de conocimiento y ir poniéndolo en práctica para que pueda estar pleno y conectado verdaderamente al pensamiento de mi corazón. Entonces ya sabemos que nuestro corazón maneja esas 3 frecuencias importantísimas para este tiempo que estamos viviendo. Si nosotros queremos verdaderos cambios para el año que viene, investiguemos sobre los días de creación, los 7 pasos gestores e impulsos motores de la vida ascensional para el hombre terrestre, y comencemos a avanzar en los impulsos. Ese va a ser el verdadero cambio, porque el cambio es espiritual y ya estamos como humanidad en vísperas de un nuevo tiempo, de un nuevo día, del tercer día creador o del nacimiento del Hijo del Hombre o de la resurrección tan anunciada como por Jesús. Entonces queremos cambiar nuestro pensamiento a un pensamiento de hijo de hombre. Es necesario entonces que tu pensamiento cambie, pues has utilizado el pensamiento en lo temporal, en la ilusión de lo que desaparece y no trasciende, en esa coagulación de ideas y conceptos que el mundo define y te entrega. Pues este mundo es un sistema de sentimentalismo que existe porque te enseñaron a utilizar tu pensamiento así. Construiste una falsa realidad basada en cosas perecederas. Y eso ha generado y ha convertido tu manifestación individual en un mundo de materia. Que ese mundo de materia está lleno de emociones, de pasiones, ilusiones, gula, vicios, sueños de olvido. Tu verdadero ser se encuentra aprisionado en esos límites y cárceles que has generado con tu propio pensamiento, pues el pensamiento, antes que nada, es el generador de toda creación. A partir de él, manifiestas tu verdadero ser, tu existencia, que si es entregada al libertinaje de las prisiones del mundo, las construidas con tus propias manos, jamás podrás ser luz. Editorial Sol Racer. Y de eso se trata, que ese ser está aprisionado, ese ser que es libre, ese ser que es espiritual. Esa identidad espiritual mía está aprisionada ante todo eso que el mundo encapsuló en mi mente, como una realidad que al final es falsa. Nos damos cuenta que es un sueño del cual todos tenemos que despertar. Para que se cumpla la profecía de Benjamín Solari Parravicini, llega el tercer milenio y con él el renacer de la verdad que fue. Estamos en ese tiempo. Existe la medida del Hijo del Hombre, ya se está gestando acá. Está en cada uno de nosotros el decidir si queremos ser parte del nuevo tiempo. El planeta Tierra está haciendo su proceso, el universo lo está guiando. Solamente es el hombre el que decide quién desea hacer este proceso. No es cuestión de obligar, es cuestión de elegir. Hasta acá el programa del día de hoy. Por mi parte, muy agradecida por cada uno de ustedes dedicarse este tiempo a escuchar y a sentir los mensajes que transmiten en el corazón.
Y también haciéndoles el llamado de que si sienten este mensaje, comuníquense con nosotros. No importa en donde estén acá en la ciudad de Valera, nosotros llegaremos a donde ustedes estén y profundizaremos estos conocimientos que es en sí la esencia de lo que nosotros somos dentro del universo. Muchas gracias a todos y a ti, Raúl, por también haber compartido esta tarde conmigo acá y también haber entregado tu esencia y tu espíritu en esta transmisión. Muchas gracias, Andrea, y bueno, de verdad que sí, muy feliz de todo lo que aprendimos el día de hoy, los cambios que nosotros llamados a ser hijos de hombres debemos hacer si queremos cumplir con esa medida. Entonces, que nosotros nos demos cuenta de que los cambios están bien señalados dentro de un plan y que nosotros somos parte de ese plan. Ese plan no está afuera, ese plan está dentro de nuestro corazón y pulsa cada vez más fuerte en la medida que nosotros avanzamos espiritualmente. Entonces queda de parte de nosotros escuchar ese pensamiento del corazón y irlo manifestando en cada acción. Entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Se ha cerrado la cápsula del corazón. Estabas escuchando Pensando con el Corazón. Este programa se transmite en la ciudad de Valera todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Satelital 105.1 y en redes sociales por Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres profundizar estas cápsulas, contáctanos al +58 424 714 3655. No lo olviden, todo fin es un nuevo inicio y es hora de poner en práctica lo aprendido, porque el pensamiento del corazón puede cambiar la historia.